Y a propósito de ese título, pues al final de la clase vamos a tener mucho más clara las dos preguntitas que hemos hecho al inicio. Por ejemplo, ¿qué prueba vamos a utilizar para evaluar la oxigenación tisular? Tenemos tres alternativas: la proteína C reactiva, lactato y procalcitonina. El 82%, 83% contestado lactato, tenemos ahí un 13% con proteína C reactiva y un 4% con procalcitonina. Vamos a ver quién de ellos está en lo cierto. Y luego tenemos que valorar también cuál de estos marcadores de sepsis van a tener una aparición más temprana, y eso también nos va a ayudar justamente para evaluar en qué momento solicitarlo. Tenemos tres opciones: la interleuquina 6, la proteína C reactiva y la procalcitonina. 38% respondió interleuquina 6, 54% proteína C reactiva y un 8% procalcitonina. Bien, al final de la clase vamos a ver quién estuvo en lo cierto. Bien, a manera de introducción, recordamos que en los últimos años los avances en medicina nos han permitido conocer con mucho más detalle la fisiopatología de esta enfermedad, demostrando que las infecciones van a provocar una respuesta compleja y variable en el huésped, con mecanismos que van desde el lado proinflamatorio y el lado de control antiinflamatorio, que pueden contribuir, por un lado, en la eliminación de la infección y la recuperación de los tejidos, pero por otro lado, van a sumar a la injuria de órganos e infecciones secundarias. Entonces, la respuesta va a depender de este fino equilibrio del patógeno causal, su carga, virulencia y de las características genéticas y enfermedades coexistentes que pueda tener nuestro paciente. Tenemos que va a haber un equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios. En el año 91 se dio el primer consenso, se denominó el Sepsis 1, a una iniciativa del Colegio Americano de eh, Medicina de Tórax, de la Sociedad de Cuidados Críticos, que estableció como consenso un concepto general para todos poder hablar bajo un criterio uniforme, ¿no? Y se propuso el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. SIRS, todo el mundo lo conoce, como la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos y que se manifiesta como la presencia de dos o más de los siguientes hallazgos. Recuerden, dos o más. Tenemos que los criterios son principalmente clínicos, la gran mayoría de ellos, pero vamos a tener una parte que van a corresponder a parámetros de laboratorio. Dentro de los parámetros clínicos tenemos la temperatura, es decir, si encontramos una temperatura menor a 36 o mayor a 38 grados centígrados, vamos con un criterio a favor. Luego tenemos la frecuencia cardíaca mayor o igual a 90, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 por minuto, o la presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Hasta aquí los criterios clínicos, pero no se queda solamente en estos criterios clínicos. Vamos a ver que se apoyan, miren, desde esta época en criterios de laboratorio. Tenemos el recuento de leucocitos, recuento de células blancas por encima de 12.000 como un parámetro a favor de SIRS, o de repente también un recuento de leucocitos por debajo de 4.000, ambos extremos, o mayor de 12.000 o menor de 4.000. O la presencia de células inmaduras, células en banda. ¿Se acuerdan de estos elementos jóvenes que salen a sangre periférica justamente al haber ese estímulo para una mayor lucha y combatir un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica que muchas veces está asociado con una infección? Si encontramos más de 10% de estas células en banda, células inmaduras, podríamos estar atribuyendo un criterio más para el SIRS. Del mismo modo, en este año, en este consenso, se estableció que existe una continuidad en la severidad clínica y fisiopatológica. Es decir, que la sepsis va a conllevar a otras patologías. Tenemos, si iniciamos nuestro cuadro con un SIRS, la evolución natural es a una sepsis, donde tenemos los criterios SIRS más la confirmación de un foco infeccioso, es decir, tenemos un cultivo positivo. Posteriormente, si no existe un manejo adecuado y si continúa la evolución natural de este cuadro, pues vamos a llegar a un estado de sepsis severa, es decir, cuando ya hay lesión a nivel de órgano
Y finalmente un shock séptico donde vamos a agregar hipotensión que finalmente puede derivar en un síndrome de disfunción multiorgánica, siendo esta la evolución y los criterios y los posibles diagnósticos que podría establecer en mi paciente durante la evolución de una infección, un cuadro séptico desde muy en sus inicios hasta ya muy avanzado. Parte del consenso lo que buscó con estas definiciones fue proveer una herramienta y criterios diagnósticos que permitieran hacer un diagnóstico de sepsis de manera precoz. Es decir, comenzamos a tener alertas desde el punto de vista clínico con los signos vitales, con las funciones vitales, algunos marcadores de laboratorio y luego vamos a ir agregando algunos otros marcadores que vamos a conocer a continuación que me pueden ir prediciendo cómo va la evolución de este cuadro. El CIRS tiene algunos partidarios en contra. ¿Por qué? Porque la definición de sepsis se basa en la definición de CIRS. Sin embargo, si es que evaluamos, por ejemplo, los pacientes admitidos en una unidad de cuidados intensivos, vemos que el 90% de ellos casi van a cumplir los criterios de definición de CIRS, pero no necesariamente quiere decir que estén en un cuadro de sepsis. Es decir, estos criterios de CIRS tienen una alta sensibilidad de casi el 70%, pero una baja especificidad. Y esta baja especificidad se atribuye a que en definición solo va a incluir una respuesta inflamatoria sistémica que puede darse por diversas patologías, tanto infecciosas como no infecciosas. Por ejemplo, tenemos un cuadro de infarto agudo al miocardio, me puede dar y puedo cumplir con estos criterios de CIRS, una pancreatitis, quemaduras, entre otros procesos inflamatorios estériles no asociados a infección. Ya en el año 2001, miren, una década después, se juntan nuevamente estas sociedades, la Sociedad de Cuidado Crítico, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la Sociedad de Tórax, y recomiendan sobre las definiciones previas eh, que la sepsis, el criterio de sepsis severa y shock séptico deberían mantenerse. Y acá se agregan algunos otros parámetros que podrían ayudarnos al estudio de esta condición. Tenemos los parámetros generales, parámetros clínicos que podemos evaluar como la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Se agrega la alteración de estado mental, presencia de edema. Y acá vemos, por ejemplo, van apareciendo la hiperglicemia. Es decir, primer dato de laboratorio que podemos ir evaluando. Glucosa más allá de 110 en ausencia de diabetes. Luego tenemos los propios marcadores o parámetros inflamatorios, como la presencia de leucocitosis, similares a los del CIRS, más de 12.000, menos de 4.000, o presencia de más de 10% de bandas. Aparece un nuevo marcador, no antes tratado en el consenso anterior. Tenemos la proteína C reactiva, mayor de 2 veces, 2 desviaciones estándar sobre su valor normal. Aparece también la procalcitonina como un marcador muy prometedor cuando lo encontramos más de 2 desviaciones estándar del valor normal. Parámetros hemodinámicos como la hipotensión arterial, la saturación venosa mixta de oxígeno, el índice cardíaco. Y dentro de los parámetros de disfunción orgánica, es decir, ya evaluando la condición, el avance de este cuadro, tenemos que va la hipoxemia arterial. Para medir este valor, pues vamos a tener que pedir una prueba de laboratorio, ¿verdad? Un análisis de gases arteriales, un NAGA. Tenemos una oliguria aguda, un incremento de la creatinina importante para ver si nos estamos yendo hacia una falla aguda renal, con incremento de valor progresivo. Luego tenemos anormalidades en los perfiles de coagulación con un INR mayor a 1.5 o un tiempo de tromboplastina parcial mayor a 60. Trombocitopenia, importante, ¿no? Otro dato que también lo puedo obtener del hemograma. Hiperbilirrubinemia con valores por encima de 4. Asimismo, otros parámetros que me van a ayudar a evaluar la perfusión tisular, como puede ser el lactato. Comienza a aparecer acá la hiperlactatemia mayor a 3 y también la evaluación de un parámetro clínico como llenado capilar.
Entonces vemos que el laboratorio acompaña desde siempre con pruebas de laboratorio de rutina, pruebas de laboratorio que deberían estar implementadas en emergencia para poder evaluar de manera temprana la aparición de cualquiera de estos indicios que me van a orientar a ver si estamos frente a un cuadro de sepsis, sepsis severa o shock séptico. Así también se propone una nueva definición, ¿no? Como que la sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a sus propios tejidos y órganos. Y a la vez, no solamente se quedan en esta definición, sino también se agrega una definición molecular donde se da importancia a las moléculas derivadas del huésped y productos extraños de la infección que convergen sobre los mecanismos moleculares que van a producir una activación desequilibrada de la inmunidad innata. Y efectivamente va a haber una tormenta inflamatoria, una activación desequilibrada de la inmunidad innata. Las moléculas extrañas y endógenas interactúan con los receptores de reconocimiento de los patógenos expresados sobre o en las células del sistema inmune, los presentadores de antígeno. Y la activación de los receptores de reconocimiento de los patógenos culmina en la liberación de mediadores inmunes que producen los signos y síntomas de la sepsis. Uno de ellos, por ejemplo, la fiebre. Luego tenemos un tercer consenso, ya en el año 2016. Este grupo de trabajo nuevamente reafirma y actualiza las definiciones en sepsis. Tenemos acá donde solamente se van a manejar, entonces desaparece la sepsis severa y solo nos vamos a quedar con el concepto de sepsis y shock séptico. Esas dos nada más. Manejamos los criterios de tenemos que tener un sitio de infección confirmado, siendo los tres focos más frecuentes una infección desde el punto de vista respiratorio, una neumonía, una infección del tracto urinario, una pielonefritis o una infección a nivel de torrente. Por lo que desde el laboratorio vamos a confirmar estas situaciones, ya sea desde un cultivo de lavado bronquialveolar, un cultivo de líquido pleural. Podemos también realizar un hemocultivo y un urocultivo, a través de los cuales este estudio microbiológico nos va a permitir identificar y también realizar un antibiograma del germen asociado. Y va de la mano con estos parámetros que le vamos a denominar por sus abreviaturas en SOFA, es decir, parámetros relacionados a sepsis con evaluación de falla multiorgánica. Si encontramos más de dos, vamos a estar sumando nuestros criterios de sepsis. ¿Qué parámetros son? Disminución de la presión arterial de oxígeno del FIO2, tenemos disminución de la escala de coma de Glasgow, tenemos el criterio del uso de vasopresores porque mi paciente cursa con hipotensión, aumento en los valores de bilirrubina, disminución en los recuentos de plaquetas y aumento de los valores de creatinina con oliguria. El consenso va a definir la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. Tenemos que este parámetro SOFA nos va a permitir también trabajar un score, una tablita de puntaje, de acuerdo a los parámetros de los valores que puedo ir encontrando. Tenemos desde los parámetros que van a evaluar el sistema respiratorio, en cuanto a evaluar el perfil de coagulación, un parámetro muy importante, como habíamos mencionado, son las plaquetas. Si encontramos valores por encima de 150.000, estamos en rangos de normalidad, entonces no nos deberíamos asustar mucho. Pero si por el contrario comenzamos a encontrar valores en menos de 150, menos de 100.000, menos de 50.000 y ya menos de 20.000, le vamos a comenzar a dar unos valores en escalón. Luego tenemos la evaluación hepática. Acá las bilirrubinas van a jugar un papel muy importante. Valores por encima de 1.2 comienzan a ser relevantes. Tenemos 1.2, 2, 6, ya mayor de 12, obviamente ese hígado está severamente lesionado.
A nivel cardiovascular, son parámetros netamente clínicos, tenemos la evaluación de la presión arterial media y ya va apareciendo, por ejemplo, el uso de estos vasopresores. En cuanto al sistema nervioso central, otra evaluación clínica con la escala de coma de Glasgow, valores por debajo de 15 nos van a sumar a criterio de severidad. Y en cuanto a la alteración de función renal, la creatinina, considerando valor por encima de 1,2 ya de alerta, y cuando el gasto urinario en mililitros día comienza a ser menor de 500, es decir, con una condición de oliguria, podemos entrar en un puntaje de severidad. Y es que de acuerdo al puntaje que voy obteniendo, voy a poder estimar, y ese es lo interesante de este marcador, voy a poder estimar la mortalidad que podría llegar a tener mi paciente, pudiendo ser desde un menos del 10% hasta casi un 90%. Nuevamente que vamos a tener afectación a nivel multiorgánica, con la afectación, cómo puede estar llegando a nuestro paciente y cómo es que lo podríamos encontrar en emergencia, por ejemplo, con alteración confuso, desorientado, alteración a nivel del sistema nervioso central, en el sistema respiratorio con una hipoxemia. A partir del sistema hematológico vemos un recuento de plaquetas disminuido, puede haber diseminación intravascular, eh, coagulación intravascular diseminada, la aparición de petequias, eso cuando tenemos ya casos de plaquetopenias severas. En cuanto a la evaluación del sistema cardiovascular, la hipotensión marca un parámetro muy importante. Podemos tener ya incluso este patrón moteado, ¿no? Que va a traducirnos una alteración en la microcirculación. Tenemos el aumento del lactato, que nos va a traducir pues esta falla en la oxigenación tisular. Tenemos en cuanto a la evaluación hepática, alteración en las enzimas, tanto enzimas hepáticas en general como las bilirrubinas. Tenemos también en la evaluación del sistema renal, la elevación de la creatinina de manera progresiva, del nitrógeno ureico y de algunos otros marcadores acompañados de oliguria. Asimismo, se propuso un marcador que se podía trabajar a la cama del paciente, se le denominó el Quick SOFA. No tiene muchos adeptos, pero es una evaluación muy rápida, ¿no? Con solamente 3 parámetros al ingreso de mi paciente, que van en la frecuencia respiratoria, alteración de la conciencia o presión sistólica de mi paciente. Incluso hay algunos aplicativos que me permiten trabajar a manera de cuestionario. Por ejemplo, llega mi paciente y me dice, ¿mi paciente está en cuidados intensivos? No. ¿Tiene alteración de la conciencia? Sí. ¿En cuánto está su frecuencia respiratoria? 40. ¿En cuánto está su presión sistólica? Está en 180. Y eso me va a permitir evaluar o trabajar un score aproximado, por ejemplo, en este caso, un score de 3, con lo que podríamos incluso predecir un mal pronóstico, ¿no? Nuestro paciente con sospecha de infección que no está en cuidados intensivos tiene un 23% de riesgo de mal pronóstico, por lo que considerar un cuadro de sepsis es bastante aproximado. En este grupo de trabajo también definieron el concepto de shock séptico, ¿no? Como una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Es decir, han cruzado el Rubicon, han pasado ya la frontera en donde las lesiones, las alteraciones pueden sumar de manera sustancial a una mala evolución de mi paciente. Los criterios para shock séptico van así: la hipotensión, el requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 y un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimol litro. Tenemos acá entonces que el valor de lactato, un parámetro de laboratorio, me va a hacer diagnóstico de shock séptico. Algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, algunos cambios en el consenso anterior. Teníamos el criterio de sepsis severa,
Esta fue eliminada y solo nos quedamos con sepsis y shock séptico. De acuerdo al flujograma de trabajo recomendado, tenemos que si ingresa nuestro paciente con sospecha de infección, podemos iniciar con un Quick SOFA. De todas maneras, tendría que pasar a la evaluación del SOFA, que tiene parámetros mucho más específicos, ¿no? Los mencionamos nuevamente en relación a sistema respiratorio, sistema nervioso central, la presión arterial media, el uso de vasopresores y laboratorio. Creatinina, bilirrubina, recuento de plaquetas. Confirmamos que es sepsis. Ok. ¿Estamos usando vasopresores? Sí. ¿Y cuántos son nuestros lactatos? ¿Más de 2? Entonces estamos en un shock séptico. ¿Y cuál es lo importante de poder tener de manera tan estrecha estos controles o estos criterios uniformizados? Sobre todo porque nos queremos anticipar al riesgo de mortalidad, porque se sabe que el riesgo de muerte por sepsis se incrementa por cada hora que pasa sin realizar un tratamiento, es decir, se incrementa un 8% por cada hora que pasa. Asimismo, se sabe que el 80% de las muertes asociadas a sepsis pudieron haber sido prevenidas si es que hubiéramos realizado un diagnóstico y un tratamiento rápido. Entonces, está en nuestras manos. Y desde el laboratorio, ¿cómo ayudamos? Tenemos diferentes moléculas, ya hemos mencionado algunas, la glucosa, la bilirrubina, el lactato, la procalcitonina, el recuento de leucocitos, la proteína C reactiva, la creatinina y los análisis de gases arteriales. Eso no solamente se queda ahí, esos son parámetros bioquímicos, pero también desde el punto de vista microbiológico apoyamos de sobremanera. Tenemos a la proteína C reactiva. Este es uno de los marcadores más utilizados, llamado así por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio. Fue la primera proteína de fase aguda descrita y es un marcador muy sensible de inflamación y de daño tisular. Sintetizada, ¿dónde? En el hígado, acuérdense siempre. ¿Y en respuesta a quién? Uno de sus promotores, la interleuquina 6. Entonces ya vamos sabiendo que la interleuquina 6 aparece mucho más temprano. La proteína C reactiva se encuentra en pequeñas cantidades, pero se incrementa en procesos infecciosos, procesos inflamatorios, procesos traumáticos y procesos neoplásicos. Luego de un estímulo inflamatorio agudo, la concentración de proteína C reactiva aumenta rápidamente en las primeras 6 horas, alcanzando un pico máximo en las 48 horas que nos puede reflejar la extensión de la lesión. Una vez que este estímulo desaparece, sus niveles disminuyen rápidamente a un estado basal, es decir, en un máximo de 18 horas. Sin embargo, en procesos inflamatorios crónicos que podrían ser enfermedades de fondo de mi paciente o condiciones que generan o complican un cuadro en mi paciente, podríamos mantener estos valores elevados, permanecer elevados, por ejemplo, en situaciones como una artritis reumatoidea, una tuberculosis o neoplasias. Luego tenemos otro parámetro también mencionado, la procalcitonina. La producción de procalcitonina durante los procesos inflamatorios está ligada ¿a quién? Acá vemos que va de la mano con endotoxinas bacterianas y a la activación de citoquinas inflamatorias. Va a aumentar luego de la elevación del factor de necrosis tumoral, luego también de la interleuquina 6 y antes de la proteína C reactiva. Entonces acá vamos viendo ya que se va formando una carrera, ¿no? La interleuquina 6, luego tenemos la procalcitonina y luego tenemos a la proteína C reactiva. La procalcitonina aumenta casi después de la tercera hora, con un pico a las 6 u 8 horas, pero tiene una vida media un poquito más prolongada, hasta 30 horas. Y a diferencia de las citoquinas, la procalcitonina se eleva selectivamente en estados inflamatorios de origen bacteriano. Este es uno de los primeros conceptos que se propuso para la procalcitonina. Vemos que en esta línea de tiempo aumenta ligeramente a partir de la tercera hora, rápidamente un pico a las 6 horas, 24 horas y al haber tratamiento efectivo cae rápidamente, con una vida media de entre 24 a 30 horas.
Se realizó una revisión sistemática en las unidades de cuidados intensivos y salas de emergencia con un total de 1.353 pacientes. Y lo que se buscó fue evaluar los valores de procalcitonina, encontrándose una sensibilidad de 83%, una especificidad de 84%, donde, y acá viene el cambio, ¿no? Si bien es un marcador que tiene buen rendimiento diagnóstico, su utilidad en el abordaje inicial de sepsis o el shock séptico es comparable con otras pruebas. Entonces, el consenso del año 2016 no lo pone como por encima de otros marcadores. Por el contrario, promueve que se utilicen más de un marcador. Sin embargo, el manejo que se tiene en el común de las UCIs, de las emergencias, es apoyarse mucho en el valor intrínseco que le han encontrado a esta molécula. ¿Cómo van apareciendo? Tenemos la interleuquina 6 a la cabeza, tenemos factor de necrosis tumoral, la procalcitonina y la proteína C reactiva. Un dato interesante en cuanto a la evaluación de los valores que podemos encontrar de procalcitonina es que incluso de acuerdo a la concentración en sangre, nos puede estimar la severidad de la sepsis, desde un paciente donde vamos a descartar una posible sepsis hasta un riesgo muy, muy alto de paciente en sepsis. Luego tenemos el marcador de lactato que hemos estado hablando, ¿no? Este es un metabolito de la glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones de suministro de oxígeno insuficiente. ¿Qué pasa en la sepsis? Hay cambios microvasculares y hemodinámicos que van a afectar la adecuada perfusión y por ende la oxigenación tisular. La deficiencia progresiva de sustratos energéticos va a contribuir a alterar la función orgánica y a mayor número de órganos en disfunción, pues peor va a ser el pronóstico asociado a mi paciente. La concentración de lactato en sangre en los pacientes que no presentan mayores alteraciones va por debajo de 1.5. Sin embargo, cuando encuentro valores de mayores a 2 milimol estoy hablando de un shock séptico. Este parámetro viene incluido en el estudio de gases arteriales y electrolitos generalmente. Algunas veces lo tenemos que pedir aparte, pero también existen dispositivos point of care que me permiten tenerlo al pie de la cama del paciente en las mismas unidades de UCI, donde se trabaja como un glucómetro con sangre total, una tira reactiva y me va a emitir el valor que va a tener mi paciente, con lo que voy a poder estimar de una manera mucho más controlada cómo va la oxigenación tisular. Una vez que el clínico recibe toda la información tiene que realizar su manejo del cuadro de sepsis, realizando una estabilización hemodinámica, se va a apoyar del lactato para ver si es que se apoya en fluidos o agentes vasoactivos. Y también importante trabajar sobre la detección de la infección y el control de esta. Acá nos vamos a asociar, nos vamos a apoyar de cultivos bacterianos, así como de la procalcitonina. Recordemos que esta está muy y estrechamente ligada a la presencia de infecciones bacterianas. Y esto me va a permitir iniciar el antibiótico o evaluar la fuente de origen de la infección. Hoy en día se recomienda la utilización conjunta de los marcadores diagnósticos y de gravedad. Deberíamos pues trabajar de la mano entonces la procalcitonina y el lactato. Con esto aumentamos la especificidad y el rendimiento pronóstico, es decir, vamos a trabajar este concepto de sinergia de biomarcadores. Y ello ocurre especialmente en aquellos grupos de pacientes que por sus manifestaciones clínicas no vamos a poder evaluar de manera fehaciente, de manera clínica, eh, los patrones que esperaríamos encontrar alterados. Y sobre todo porque es un grupo más vulnerable. Tenemos acá al grupo de los ancianos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes renales y pacientes diabéticos. Luego tenemos el marcador de interleuquina 6. La interleuquina 6 es producida por diversos tipos celulares: monocitos, macrófagos, linfocitos T, B, fibroblastos, células endoteliales, sinoviocitos, glía, adipocitos, es decir, por una infinidad.
Los principales estímulos para su síntesis y liberación son las infecciones por ciertos microorganismos, particularmente ¿quiénes? Virus y bacterias, a consecuencia de la activación del lipopolisacárido bacteriano y la acción de otras citoquinas. Entonces acá vamos a exceptuar al grupo de micosis. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas me van a estimular la elevación de interleuquina 6. Esta es una citocina pluripotencial, ya que tiene acciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. En el sistema inmune, la interleuquina 6 va a promover la diferenciación y maduración de los linfocitos, que va a estimular la producción de inmunoglobulinas por parte de las células B. Inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias, acá viene su contrarregulación, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. En ese sentido, la interleuquina 6 tiene estas acciones antiinflamatorias y junto con el aumento de la producción de cortisol, lo que va a buscar es controlar la respuesta inflamatoria. Es la principal estimuladora de la producción de la mayoría de proteínas de fase aguda. Este es el componente inflamatorio, como por ejemplo la proteína C reactiva, el amiloglicérico, la ceruloplasmina, la lactoglobina, ferritina, algunas proteínas del complemento y el sistema filinolítico. La interleuquina 6, junto con la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, es un regulador importante de la termogénesis corporal y su papel como pirógeno endógeno está ampliamente demostrado. Es decir, hay fiebre cuando se nos ha activado la interleuquina 6. Juega un papel importante en la patogénesis de la anemia de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque va a inducir la producción hepática de hepcidina. ¿Qué hace la hepcidina? Inhibe la absorción intestinal duodenal de hierro. Esta es la que va a sumarse a la manifestación en una enfermedad crónica clásico de una anemia crónica. Para recordar nuevamente, tenemos acá una de las primeras moléculas que aparece, nuestra interleuquina 6. Luego vamos a hablar de esta molécula que aparece, miren, mucho más temprano. Tenemos la interleuquina 6 seguido, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, luego aparece mi procalcitonina y casi al final mi proteína C reactiva. Tenemos la proadrenomedulina. Su concentración aumenta en las situaciones de estrés celular y es un buen marcador conocido de sepsis, pero también lo podemos encontrar en otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares. La proadrenomedulina ha demostrado ser superior en comparación con la procalcitonina, pero ¿en qué? En la capacidad predictiva de mortalidad, tanto en corto como en mediano plazo. Y un aspecto importante es que debemos tomar en consideración para interpretar estos resultados es que aumenta con la edad, hecho que hay que tener en cuenta y que deberíamos corregir si es que estamos trabajando en pacientes mayores de 70 años. En cuanto a la presepsina, que es también un marcador utilizado, pero tiene muy buenas características, pero lamentablemente por su precio no está tan difundido. Es la forma soluble de la proteína CD14 que se expresa en la membrana de monocitos y macrófagos. Se va a liberar a la circulación sistémica tras unirse al complejo lipopolisacárido y va a activar al TLR4, que actúa como una señal de la cascada inflamatoria tras unirse a microorganismos. Tiene que haber esta unión microorganismo con TLR4 para activar mi presepsina. Entonces, en presencia de una infección sistémica, las concentraciones de presepsina circulante aumentan y provocan una activación de monocitos y macrófagos. En el caso de sepsis, tenemos que los valores de presepsina se van a asociar básicamente a la presencia de un cultivo positivo, van de la mano, y tenemos cómo se va a dar rápidamente un pico de elevación. Habiendo conversado sobre estos marcadores, tenemos el lactato, la procalcitonina, la proteína C reactiva, las citoquinas, y si es que trabajamos como un grupo de multiparámetros, ¿en qué situaciones van a ser útiles? A ver, a la cabeza tenemos que, para definir sepsis, que tenemos que tener un cultivo positivo, ¿verdad? Este es el gold estándar. Tiene que ser un cultivo bacteriano, viral o fúngico. Sin embargo, este
esperar los resultados de un cultivo es algo bastante lento, ¿verdad? Tenemos que esperar entre 3, 4, 5 días y mi paciente no va a estar esperando tanto tiempo. Si es que eh, me- utilizamos formas de trabajo clásicas de laboratorio, nos vamos a demorar este tiempo. Podemos trabajar con otras metodologías nuevas como el maldito. Sin embargo, igual nos vamos a tener que terminar apoyando en metodologías clásicas porque tenemos que realizar el antibiograma. Entonces ya ahí va pasando mucho tiempo. Entonces es por eso que desde el punto de vista clínico los biomarcadores representan tanta utilidad porque los podemos medir de manera muy, muy rápida y me pueden justamente ayudar en esta carrera por realizar un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿cuál me va a hacer? ¿Qué parámetros me van a servir para diferenciar sepsis de respuesta inflamatoria sistémica? Ninguno de manera aislada. Tengo que trabajarlos de manera conjunta. Para pronóstico, sí, todos me van a dar una buena sospecha, un buen camino de cómo podría estar yendo mi paciente. Aquellos que me van a ayudar para definir si es que voy a iniciar tratamiento. El lactato me va a ayudar, ¿por qué? Porque me está indicando que estoy en una alteración de la perfusión tisular. Y la procalcitonina también, porque va de la mano con la presencia de un agente bacteriano. Luego, ¿cuáles van a definir parámetros de manejo? El lactato de todas maneras, porque ya lo tenemos como criterio diagnóstico de shock séptico. Los demás parámetros no van a ser definitorios de un diagnóstico. Acá, para ir terminando la clase, les he colocado un cuadrito donde se menciona algunas características adicionales de los marcadores que ya hemos conversado y también mayor detalle en cuanto a la capacidad diagnóstica que tiene y la capacidad pronóstica de mala evolución, así como otras utilidades. Tenemos acá la procalcitonina, el lactato, la interleuquina 6, la endotelina, el STREM1, el CD14, o a este le vamos a denominar la presepsina, CD64, el endocan, neopterina, la proadrenomedulina, péptido natriurético atrial, copeptina, o polipasa 2. Y bueno, acá les dejo algunas de las referencias y también a manera de última reflexión, cómo es que se da esta patofisiología de la sepsis. Tenemos que se origina con nuestro patógeno, va a iniciarse el cuadro infeccioso y va a haber esta respuesta del huésped, que va a tener tanto, habíamos mencionado, criterios proinflamatorios como antiinflamatorios. Hay esta activación leucocitaria, una disfunción mitocondrial que va a darnos a una disfunción orgánica por alteración de los tejidos, hay una alteración de la microvasculatura, coagulación, trombosis, hay una disfunción endotelial que va de la mano pues con activación de coagulación o inhibición de fibrinolisis. Entonces vemos que se van sumando, es como una serie de eventos desafortunados que van sumando a un mal pronóstico de mi paciente. Listo. Bien, hemos terminado con un poquito de tiempo. Vamos entonces a ver qué respondieron en la encuesta. A ver, quiero ver compartir esto. ¿Y ahora lo pueden ver? Creo que sí. Vamos con la primera pregunta. Para evaluar la oxigenación tisular, ¿qué solicitamos entonces? Lactato. Lactato es la respuesta correcta. ¿Y cuál es el marcador que tiene una aparición más temprana? Proteína C reactiva, procalcitonina o interleuquina 6. La interleuquina 6 es la que aparece antes que todas. Bien, creo que ya nos está acompañando el doctor Guillén. Buenas noches, doctor Guillén. Vamos, Buenas déjame noches, aquí. doctora. Recién. Buenas noches. Hola, doctor Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
hemos terminado unos minutitos antes, así que les doy el paso Ya, a usted para que continúe. ya, Buenas sí, noches con todos. ok, Chao. em, buenas noches. Empezaremos con esta clase, no diría novedosa, pero sí algo que en realidad estamos aprendiendo también nosotros. Ya estamos a un paso de terminar y que esperamos que todas las cosas que podamos nosotros eh, brindarles sean de apoyo, ¿no? La idea es eso, apoyo acerca de lo que ustedes van a tratar en este caso. Vamos a tratar dos aspectos, ¿no? Uno es la medicina ocupacional, que es una de las, diría, que está dando mucho énfasis actualmente en estos últimos años acerca de lo que significa medicina ocupacional, inclusive los médicos, tanto de examen clínico como también de laboratorio, se exige que tengan estudios acerca de medicina ocupacional. Aunque muchas de las pruebas ya las conocemos, de todas maneras es bueno tenerlo presente. Hay dos conceptos, ¿no? De salud ocupacional, tanto de la OIT, etcétera, como de la OMS. Y acá tiene que ver justamente, que siempre se va a referir al estado de ese bienestar, ¿no? Tanto físico, mental y social, y con respecto a los labores que se hace en cada trabajo. Porque hay definitivamente muchas situaciones que a veces, eh, diría, ¿no? A veces la dejamos de lado, pero que en realidad a veces vamos a tener estos pacientes también por emergencia. Algunos datos, ¿no? En la OMS el año 2022 se hablaba que el 54% de trabajadores de salud, mucho se habla de salud más, en países de bajos ingresos y medianos tienen tuberculosis latente. Eso ya es conocido, bueno, dentro de nosotros porque manejamos estos datos, ¿no? Otro porcentaje también tiene problemas de tipo crónico, dolor lumbar, el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Y definitivamente esto puede traer algunas consecuencias, ¿no? De enfermedades de tipo laboral, algunos peligrosos, como accidentes de trabajo, ausentismo, etcétera, y que definitivamente el gasto también de salud es bastante elevado. En el Perú hay dos consideraciones que se saben en estos últimos años, ¿no? El tipo de notificación, esto es lo último del mes de abril del año 2024. Tenemos que siempre hay un accidente de trabajo, aunque algunos no son graves, pero definitivamente es bastante la cantidad de... Y muchas veces hasta en programas de salud, que nosotros tenemos a veces en el hospital, a veces o inclusive hasta en el trabajo laboral, sea docente, sea trabajo donde tenemos que utilizar ciertos tipos de elementos biológicos. eh, la pregunta siempre es, ¿ese es un riesgo? Definitivamente que sí. Hay incidentes de riesgo peligroso, ocupacionales y ciertos mortales. Notificaciones y una actividad económica, ¿no? Sí, pero de porcentajes, vemos nosotros también que hay eh, algunos lugares, ¿no? Donde también se producen este tipo de patologías. Ahora, definitivamente, hay una evaluación mensual de las notificaciones de trabajo en los hospitales en estos 2 años y se ve que en los últimos años hay un incremento. Todavía estamos en los pocos meses y esperamos que esto no continúe, pero la situación que se maneja ahora, no solamente la noticia en los hospitales, inclusive hasta en industrias, ¿no? Las pocas industrias que tenemos, hay definitivamente muchos productos tóxicos, ¿no? Que esto se va a ver posteriormente. Y acá vemos algunas consideraciones también acerca de algunos accidentes, ¿no? En los hospitales, punzo cortante, hasta ahora sí, pero acá, por ejemplo, hay otra forma de accidente clasificada por falta de datos suficientes, no se puede clasificar.
pero el pulso cortante hasta ahora sigue siendo mayor, ¿no? Y nosotros hemos visto eso en cuestión de emergencia, siempre las jeringas que se les considera que no deben ser vueltas a encapuchar, pero igual sucede en el laboratorio. Choques, golpes de objetos, etcétera, sucede también, pero solamente mencionarlo, ¿no? Entonces tenemos una variedad de las caídas, etcétera, que también sucede en los trabajos y igual y ahora más que hay que tener cuidado con respecto a la lluvia, ¿no? La cual los pisos no son adecuados para justamente detener a veces las caídas y son pisos demasiado lisos, ¿no? Para el trabajo. Ahora, hay una situación que también es en salud ocupacional, tiene que ver con aspectos que no necesariamente son, como digo, de salud propiamente, ¿no? Sino también de la higiene, seguridad, psicología laboral, etcétera. Porque hay un tema que se estaba manejando mucho en la psicología laboral, creo que se llama espacios tóxicos, ¿no? Eso tiene que ver con los conflictos de tipo personal, ¿no? Que sucede a veces en los trabajos y que esto implica una baja también de la producción. Y esto es todo nivel, ¿no es cierto? Hay un choque entre profesionales, personales, etcétera, en general. Lo que llamamos nosotros higiene ocupacional es algo, un sistema de gestión integral, o sea, no solamente es médico, sino todos los aspectos, ¿no? Higiene, seguridad, etcétera, también que tiene que ser compartida a nivel de autoridad y el ambiente que nos rodea. Las enfermedades ocupacionales siempre tienen un agente causal, generalmente de origen profesional o ocupacional. Generalmente en los inicios las enfermedades son lento. ¿Y por qué? Porque hay una repetida exposición laboral a veces sin condiciones y no lo vemos constantemente. En las limpiezas, en las pinturas, etcétera, en las soldaduras, vemos nosotros esa situación, en las situaciones que manejan también material de madera, etcétera, y no solamente en el laboratorio, en medicina, igual también en las limpiezas que hay. O sea, vemos un sinnúmero de cosas que a veces no se tiene debido cuidado, ¿no? Y mejorar esta seguridad muchas veces. Higiene ocupacional, riesgos, definitivamente. Vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Un riesgo biológico puede estar en cualquier, ¿no es cierto? Vemos nosotros todo lo que significa, podemos hacer los líquidos biológicos, etcétera, ¿no? O algunas secreciones. ¿Qué vemos nosotros en todo esto? Hongos, virus, bacterias, parásitos, etcétera. Esto implica realmente el trabajo dentro de lo que es mucho el trabajo de salud. Pelo, plumas, polen, etcétera. Y estos son problemas infecciosos, infectos contagiosos, ¿no es cierto? Que pueden serlo. Problemas alérgicos o intoxicaciones, dependiendo dónde lo captamos, ¿no? Generalmente en medio ambiente. Hay algunas consideraciones en algunos que ya tienen bastante, debe tenerse bastante cuidado, los que trabajan con cuero, fábricas de alimentos y conservas, condiciones, los carniceros, laboratoristas en este caso que manejamos, veterinarios también, y todos los utensilios también que pueden significar esto. Acá el cuchillo podemos llamar también nosotros el bisturí, ¿no es cierto? Jeringa, el bisturí, desechos industriales, basura y desperdicio. Y no es novedad que inclusive hasta en lugares de labores, la acumulación de basura y desperdicios. Por consiguiente, roedores. Hay un riesgo biológico definitivamente con de algunas enfermedades transmisibles. Las condiciones de trabajo también, psicosociales, estamos hablando de las situaciones de ese entorno social que puede ser tóxico, como es el término que se utiliza actualmente, que puede afectar eso definitivamente, un rendimiento laboral y producción, porque los conflictos se dan. Generalmente ahorita se ve mucho la situación de conflictos de tipo personal. Lo fisiológico es el uso de todos equipos, máquinas, etcétera, que también acá ha habido dificultad, ¿no? Que a veces con el uso de succión y pierde el brazo, pierde un dedo o pierde la vida también. Y eso definitivamente se ha dado, ¿no?
Y riesgos químicos, eh, hace poco ha habido un problema, ¿no?, de incendio en Corea del Sur. Es una fábrica que hace pilas, una explosión, componentes tóxicos y gente que vive cerca. Acá igual cuando sucede esas explosiones que estén en fábricas que no deberían de estar por el riesgo, o almacenes, etcétera, que implican realmente un riesgo tremendo por inhalación o ingestión también, porque definitivamente hay contaminación del ambiente y también de los animales. El efecto físico, una cosa que actualmente no, se dice que el ruido, definitivamente uno cuando va a la calle, todo el mundo toca claxon. Y en otras ciudades es prohibido, y acá ni caso, también molesta. La carga física, cuando hay un exceso de trabajo, y, y esto definitivamente tiene que ver a veces con nuestra actividad, ¿no? Tanto a nivel de ustedes, que también hay estudios y hay una carga de trabajo bastante y hay una fatiga. Eso también tiene un riesgo físico que tiene que ser considerado, igual que también el trabajo de nosotros, que a veces no solamente tenemos uno, tenemos hasta tres o cuatro guardia y todas esas cosas. Llega un momento que definitivamente la carga física, la situación física nos hace medra. La radiación, etcétera. La que muchas veces esto, a veces no lo consideramos, pero también, o sea, ahí en radiología hay temporadas que salen ellos, 15 días, un mes. Cuando tienen corto de radiación, entonces tienen que salir para evitar que haya un mayor problema, ¿no?, de salud. Riesgo, como decía, ambientales, que hemos visto, riesgos locativos, o sea, y esto, ah, nada más visitar, entre comillas, ¿no?, algunos hospitales del MINSA, ¿no? Y es una realidad. Vemos todo esto: riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo de incendio, etcétera, donde hay una variedad de actividades también provoca, provocan siempre un riesgo. Ahora, ¿por qué tanto se dice eso? Porque en cada cosa que hay, pues si hay una quemadura, va a ir a emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Aparte de las pruebas, ¿no?, definitivamente hemograma, etcétera, proteínas, tenemos que también ver eso. Hay una situación de fluidos, el cuidado de esas heridas, etcétera, a ver si no hay algún compromiso también de infección. Entonces, no podemos estar hablando de cada uno, ¿no? Pero es la generalidad: quemaduras, choques, definitivamente se da, cortaduras, punzocortante, no solamente en el trabajo, sino fuera del trabajo. Entonces, hay estos riesgos laborales que existen, sí, y que esto muchas veces implica una emergencia en cuestión de salud. Hay algunos exámenes auxiliares, sí, ya en general, ¿no? Vamos a revisar algunos de ellos. Radiografía de tórax, siempre va a haber, si hay unas causas, ¿no es cierto? Examen funcional de la ventilación, un AGA, que acá sería interesante, ¿no es cierto? Ya, audiograma, ruidos excesivos, sucede eso. Examen de orina para ver si hay algunas sustancias también tóxicas, que también actualmente se está haciendo, ¿no? Porque hay productos, no solamente productos estos, sino las cosas que vamos a revisar entre un rato. Y acá vemos nosotros, igual que en la orina, que también se puede ver los metales pesados y algunos plaguicidas también. Y ahorita, porque también esto, la cual no se ha considerado, quizás como esta parte, pero es una situación que se maneja en pacientes con generalmente del campo, inclusive hay trabajos en España y en México, valorando la cantidad de plaguicidas que están comiendo en las verduras y en las frutas. Prueba igual también si hay algunas sustancias igual que va a provocar alguna reacción dérmica. Y acá haciendo un repaso así muy general de las pruebas de laboratorio. En este caso, nosotros que hemos trabajado, bueno, años atrás, por ahí hay bastante situación técnica, hemos trabajado haciendo estas evaluaciones, ¿no?
en algunas industrias, en algunas industrias metalmecánica, íbamos y hacemos todas las pruebas. Yo recuerdo que en esa vez no solamente se hacía serológica, sino también HIV. Esa prueba, entre comillas, la podemos tener. ¿Por qué razón? Porque no merita que no se sepa, sino el hecho de que sea una limitación al trabajo, ¿no? Que también es una situación que hay que manejarla, pero hay que conocerlo de todas maneras por el riesgo a los demás. Entonces, el hemograma es importante. Perfil lipídico, definitivamente, en caso de riesgo, tenemos que valorar si hay esto puede significar una patología cardiovascular. Y esto, para poder, definitivamente, que hay un riesgo de dieta, porque en este caso, salud ocupacional tiene que ver también con la nutrición. O sea, el médico tiene que ser capaz, ¿no?, de poder manejar todo un aspecto social, psicológico, médico, clínico y nutricional. O también hay antecedentes familiares de enfermedad. Y que algún trabajo puede significar también una situación crítica. Pruebas de función hepática, definitivamente. ¿Por qué? Trabaja en un sitio donde hay sustancias tóxicas o es un bebedor también, ¿no es cierto? Y son cosas que también van a significar que este caballero, esta persona, también tenga problemas de producción y un trabajo más adecuado. De función renal también, porque aquí va a haber productos definitivamente químicos y nefrotóxicos. Pero se realiza ahí para ver esta situación de la función renal. Y acá el examen de orina, que es importante también. Perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque se sabe de que también va a haber que una alteración del tipo de la energía para trabajar y la concentración. Prueba toxicológica se va a realizar siempre y generalmente para metales pesados y productos químicos. En orina principalmente. Se puede hacer en sangre también. Prueba de drogas y alcohol, lo que mencionamos nosotros, para tener esto, porque definitivamente una persona que tiene alguna situación de esta actividad puede hacer que el trabajo no sea seguro, cometa muchos errores y la producción baja. Y la prueba de glucosa, definitivamente, porque hay pacientes diabéticos y también esto puede dar un compromiso mayor, por eso una comorbilidad. Ahí está el examen de orina, que también es importante tener. Y serología, como le mencionaba, ¿no? Ya hemos visto que en esta época de la pandemia, inclusive ahorita cuando hay ese tipo de resfríos demasiado evidentes, muchas veces es COVID-19. Eso también ya se conoce dentro de la casuística. HIV, VDRL, COVID-19 y el hepatitis B. Generalmente eso es lo que se pide. Y le piden salud, se le pide todo esto. ¿Qué pruebas que son estas pruebas? Como le digo, de manera muy general. Y ¿dónde se realiza en la mayoría de casos? Cuando tenemos nosotros que hay sustancias químicas preferentemente, ¿no es cierto? Se va a hacer una prueba de cromatografía de gases, que es una prueba muy especial. Ahí salen todos los componentes químicos. Muestra de sangre, orina, contenido gástrico, materias fecales y otras muestras serológicas que puede ser hasta el sudor, como se dice, ¿no? O algún tejido. Pero principalmente acá sangre y orina es lo que muchas veces se utiliza para este tipo de equipos. Metales pesados, como le mencionaba, también medicamentos, suplementos y alimentos. También se tiene que ver porque se ha visto que hay unos suplementos que tienen componentes que no son los más adecuados para la salud. Porque generalmente las preservantes es el problema. Y esto podemos que estos metales, que inhalarlos, ponerlos, absorberlos a través de la piel. Y tenemos nosotros definitivamente, la gravedad siempre va a significar que los niños no tienen ese conocimiento, ¿no?, de que hay que cuidarse con cierto tipo de elementos nutricionales. Y lógicamente la afectación del feto también. Solamente considerando un metal, ¿no?, que es muy frecuente. En estos amalgamas de dental hay algunos componentes, yo sé que algunos ya evitaron eso, pero en algunos que han habido tenían definitivamente componentes mercurio. Los pescados que a veces consumimos, que tienen que ver como el tiburón, pez espada o atún, que también se alimentan de pequeños peces que están en el borde, ¿no es cierto?, la playa, y se ha visto que también hay un incremento del mercurio.
Contaminación ambiental por pilas, que eso tampoco se ha, en muchos países esto ya tiene un tipo de vertedero diferente, ¿no? Acá todavía le echamos a veces a la basura, pero es contaminación por mercurio. Una de las cosas que también es, siempre se ha criticado, a veces son los preservantes, ¿no? De las vacunas, que también tiene componentes de mercurio. Derivados también mercuriales. ¿Por qué? Porque son neurotóxicos, ¿no sé? Te afectan al sistema nervioso central. Y esto el problema es que pasa la barrera hematoencefálica y placentaria y se acumula. Se utiliza muy bien para poder evitar que haya proliferación, etcétera, pero definitivamente muchas veces se utiliza. Y eso tendríamos que ver nosotros en la vacuna, ¿no es cierto? El uso, sobre todo en aquellos viales de multidosis, como lo hemos estado recibiendo, una cierta vacuna, el componente de preservantes también tiene una variedad de mercurio. Hay un sinnúmero de situaciones aquí, pero el problema es que se fija, se acumula a lo largo de la vida, no se elimina. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Dice, ¿no? Casi todos los elementos, igual que los productos de drogas, el examen es capilar, o sea, el cabello, ¿no? Hay acumulación ahí y eso ya es como una prueba muy especial de manejo, ¿no? Para poder determinar eso la cantidad. Se puede hacer en sangre, sí puede hacerse, pero generalmente aquí tiene esa acumulación constante, ¿no? Periódica, entonces se hace análisis capilar, sobre todo el caso de la mercurio o metales pesados. Entonces, esto es lo que realmente a nosotros nos va a interesar al médico y valorar cada medicamento, inclusive hasta medicamentos, suplementos, también ya se conoce que tiene preservantes que no son muy adecuados y que esto puede acarrear problemas de tipo renal, hepático o neurológico. Acá solamente mencionar las prevenciones, que es importante que lo conozcan ustedes. ¿Ok? El trabajo es importante. Ahora, acá en la patología clínica y la medicina del deporte. Acá sí es también otra variedad, porque en la primera ocupacional también tiene que conocerse toda una variedad, inclusive hasta la toxicología. Acá también tiene que verse con toda la actividad, ¿no es cierto? Tipo muscular, osteomuscular, fisiológica, anatoma, biomecánica, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque hay una evaluación integral acerca de lo que hace un deporte. Disciplina, campo variado, disciplinas de campo variado, hay un sinnúmero de esto, pero nos interesa más laboratorio. Y esto tiene que ver que para hacer estos exámenes, definitivamente hay que hacer es para determinar generalmente lo que es toda la salud. Yo recuerdo que cuando estuve en San José, donde le hacíamos nosotros los controles era el equipo del Sport Boys. Iban todos, se le hacía todas las pruebas, rutinarias, ¿eh? Ahí no había una disquisición, sino hasta hepática, etcétera, porque eso es importante tener también que cumpla con el criterio físico, ¿no? Para la fatiga, ¿no? Se sabe que debe haber si no hay mayor problema, un mínimo de 2 controles por año. Generalmente se estila hacerlo al inicio de temporada de entrenamiento, después periodo de descanso, al inicio de las competiciones, y si hay definitivamente aparición de alguna situación clínica que amerite que se le repita los exámenes. Lo que a mí me llama la atención es que en ninguno de los casos se pide péptido natriurético. ¿Por qué? Recuerden ustedes que ha habido gente de deporte, generalmente el fútbol más, que ha tenido muerte súbita alguna. Aparte que también ha habido muerte súbita de artistas, ¿no? Pero se ve más en el deporte, ¿no? La exigencia, etcétera, y muerte súbita. Un pre a esta muerte súbita, no digo que lo vamos a hacer de inmediato, ¿no? Un pre de evaluación debería estar el péptido natriurético. Aparte, lógicamente, que el electrocardiograma, que eso no lo estamos quitando, radiografía, etcétera, ¿no? No estamos quitando, sino estamos hablando solamente de la cuestión del laboratorio.
¿Qué se estila? Y acá solamente hay un criterio que he tratado de ser más claro, ¿no? Generalmente cuando se pide hemograma, ¿por qué está pidiéndose todas estas consideraciones del hemograma, ¿no? La hemoglobina. Cuando hay adaptación y al entrenamiento, sobre todo aeróbico y a la altura, su relación definitiva tiene que ver con el oxígeno. Entonces, si la hemoglobina es baja, vamos a tener problemas, pues, de lo que significa la adaptación de oxígeno a nivel del rendimiento definitivamente de un partido y lógicamente también en la altura. Por eso es importante mantenerlo mayor de 13, no se menciona. Ahora, inclusive, si en la examen de la lámina encontramos equinocitos y estomatocitos, esto, ¿qué es lo que se considera ahí? Hay un aumento de viscosidad sanguínea y la posibilidad de una hemólisis intravascular, pérdida sanguínea, disminución del hematocrito y el rendimiento físico disminuye. Entonces acá estamos viendo acá la parte de morfología globular con respecto a qué? Un perfil de sangre periférica. Los leucocitos definitivamente nos habla de qué? Hay un tipo de cargas que se acumulan, cargas intensas, predominio aeróbico, y luego, ¿qué cosa significa? Hay una inversión de la forma leucocitaria. O sea, si los leucocitos están, se puede decir, están normales y luego bajan, ¿no es cierto? Con actividad, o sea, lo que está significando para los deportistas es un síndrome de sobreentrenamiento. Porque ese reticulocito, ya vemos nosotros que es importantísimo también por la cuestión del oxígeno, ¿no? Una médula sana, un entrenamiento que definitivamente no debe ser, como se dice, ¿no? Debe ser una respuesta, ¿no? Adecuada cuando requiera, pues, una carga mayor de oxígeno, ¿no? Y no llegar a una hipoxia. Generalmente sucede, pues, en las alturas después de eso. El volumen plasmático tiene que ver con la relación del hematocrito. También esto se ve definitivamente cuando hay hiperestación, cuando hay el frío, actividad física, el calor, la altura. Eso lo conlleva pues el laboratorio netamente de este carácter, ¿no? Deportivo, etcétera, para valorar realmente el rendimiento, ¿no? Entonces, esto también nos habla, igual que la hemoglobina óptimo, hemoglobina hematocrito óptimo, puede realizar sus actividades deportivas. Ahora, hay pruebas que nosotros utilizamos para infección, pero para aquí se utiliza para qué? Para ver la condición física, como el lactato, ¿no? Planificar el entrenamiento, calcular las cargas de trabajo, es un parámetro importante en el manejo del atleta del alto rendimiento. El lactato tiene que ser normal, está subido, entonces hay algún problema ahí que va a afectar el rendimiento de este deportista. La urea también tiene que, en este caso, es el control del entrenamiento, también igual, ¿no? Sumatoria de carga, etcétera. Y definitivamente hay ya protocolos que van a mostrar, ¿no? Si que hay alguna situación de cargas que se ha realizado y esto va a cuantificar también la cantidad de urea que se maneja, ¿no? Porque recuerden que esto es proteína. Hay que ver el estado muscular, sí. Algunos consideran CPK y la deshidrogenasa láctica. El nivel también del daño tisular indirecto. Siempre va a haber la sumatoria de todas las cargas, ¿no? ¿De qué es? Carga, estamos hablando de todo lo que se maneja dentro del ritmo de estos caballeros, ¿no? Esto también se utiliza como control de entrenamiento. Recuerda, si hay compromiso muscular, fatiga. Entonces hay que determinar que esto mejore, descanso, y ya proveen estos casos los médicos del deporte. Ahora, en los partidos, y esto no es novedad, puede haber hasta algunos golpes, etcétera. ¿Y qué va a haber en la orina? Hay que determinar mioglobinuria o hemoglobinuria para indicar que hay un daño pues, de tipo celular, generalmente de tipo muscular. Entonces, esto va a significar que se está perdiendo sangre. Entonces, también va a haber un impacto, ¿no? Acerca de la condición física. Y si esto se hace crónico, definitivamente va a tener un deterioro, ¿no? Del estado hematológico y va a tener un bajo rendimiento. Por eso que cuando implica esto, también el reposo. El TB, ¿no? O pérdida de sangre a nivel intestinal, podemos decir nosotros, ¿no? Eso cuando se observa, también igual. Durante el ejercicio debe ser diagnosticada precocemente para la prevención de la anemia.
y el deterioro también igual. O sea, donde el lugar orina la sangre y a nivel del examen de sangre en ese, del TB, se tiene que ver si hay pérdida, porque esto hace contrario pues a la actividad física. Se sabe que en el ejercicio hay aumento de la prolactina, CTH, cortisol, andrógenos, suprarrenales, progesterona, estrógeno, testosterona, dopamina, serotonina, endorfina. Y tienen que volver a sus niveles normales después de reposo. El perfil lipídico, definitivamente, esto por la carga de riesgo familiar que puede tener el deportista. Y acá se estira también el perfil hepático, teniendo en consideración dos de ellas, ¿no? Proteínas totales fraccionadas. ¿Por qué? Porque eso tiene que incide en el bajo rendimiento y la disminución del peso, que tiene que estar estable. Entonces, estos son exámenes de laboratorio que definitivamente se realiza en los deportistas de manera rutinaria. Acá hay algunos que también se agregan, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta se está agregando electrolitos, minerales, hasta un... Si hay una cuestión respiratoria también, se puede pedir una AGA, pero ya son consideraciones muy específicas. La frecuencia, y esto en laboratorio ¿cuál va a significar? ¿Dónde más interviene el laboratorio? En casi todo ellos, sí, pero cuando es dislocación, guisio, desgarro, definitivamente, quizás una tendinitis puede ser, pero más en las fracturas donde tiene que ver. Pero si acá implica una pérdida de sangre, etcétera, o una destrucción del tejido, hay que valorarlos con las pruebas que hemos mencionado. Pero generalmente cuando hay fractura, es todo el perfil quirúrgico de laboratorio. Uno de los puntos también diferentes a todo esto que participa el laboratorio, y estos son laboratorios de alta especialización, pero es laboratorio, es el dopaje. Se conoce, y esto es algo ya que han hecho trabajo desde el 2002 en adelante, que hay tres situaciones atléticas, ¿no? En este caso deportivas, donde se utiliza mucho el dopaje, ¿no? El ciclismo, el atletismo, la natación o la halterofilia, ¿no? Que es las pesas, ¿no? Generalmente aquí se utiliza mucho eso. ¿Qué se ha visto? Y esta es una de las cosas realmente que ya con las pruebas de cromatografía, esas cosas que hemos mencionado, donde se ya se especifica, que es más importante, también las otras pruebas, ¿no? De orina, que es importante también manejarlo. Ya ha visto que hay mezcla de hormonas, medicamentos veterinarios, ¿no? Por si acaso. Sustancias dopantes, más utilizadas son los esteroides anabolizantes, hormonas de crecimiento, la EPO, y últimamente la gonatrofina coriónica. ¿Por qué? Porque eleva y estabiliza la producción de endógena testosterona, que es un estimulante también en este caso por esa situación. Entonces, pero todo esto trae unas consideraciones, consecuencias, ¿no? Los esteroides utilizados en la modalidad deportiva donde se necesita potenciar la fuerza, ¿no? Resistencia muscular. El problema es que a veces no es un uso razonable, ¿no? Para el deportista, ¿no? Se ha visto que uno de los grandes problemas del deportista que quiere ganar también es una situación psicológica, ¿no? De conducta. ¿Por qué? Quiere ganar, quiere ser mejor. Y eso va a significar que va a utilizar, en estos casos, ¿no? En estos casos, esta sustancia. Hay complicaciones por el uso incontrolado, y también esto se ha estudiado a nivel de extranjero. En varones y en mujeres hay alteraciones, ¿no? Acerca inclusive de la esterilidad, etcétera, por el uso, consumo de asteroides. La hormona de crecimiento estimulan la síntesis de proteína, y hemos visto nosotros que ahí en los deportes, por ejemplo, siempre se va a pedir proteína y globulina, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a significar la fuerza, ¿no? Baja de peso o pérdida de rendimiento. Entonces, ¿qué utilizan para que esto suba? La hormona de crecimiento. Pero también tiene un efecto hiperglicémico. Ahora, esto, como dice, a veces no se utiliza como una situación aislada, sino como componente de mezcla, ¿ya? Porque si no sería más notorio, ¿no? La EPO sí definitivamente tiene que ver con la producción de eritrocitos, tiene que ver con los niveles de oxígeno por los músculos, ¿no?
Esto ya es conocidazo. Suplementos nutricionales también igual. El mismo año 2002, inclusive hasta los últimos años 2021, han visto, ¿no?, que definitivamente hay muchos suplementos nutricionales que están dependiendo del tipo de deporte, ¿no? Competición, edad, género, etcétera. Pero a veces en los suplementos no informan las cosas que hay. Entonces ellos han visto qué usan y comienzan a investigar y han visto que ni siquiera las cantidades que se refieren ahí es. Entonces, en laboratorio tiene que hacer toda esa adquisición, ¿no es cierto? ¿Qué sustancias más se ha agregado? ¿Qué sustancias eh, problemas? ¿Qué sustancias ilegales están manejándose? Y acá, inclusive en España, esta entidad ha mostrado que se retire cierto tipo ya de elementos, o sea, sustancias ya, donde hay este tipo de situaciones de acción anabólica. Hay otro componente, estamos hablando de suplementos, ¿eh? También una alternativa a los esteroides anabólicos, puede aumentar la masa muscular, este es un elemento nutricional, etcétera. Componente de la testosterona, y definitivamente esto está contraindicado también si utiliza laboratorio, pero de alto nivel. El factor de crecimiento de plaquetas que utiliza muchas veces para otras actividades, no propiamente hasta de cirugía, acá se utiliza, ¿por qué? Porque también esto estimula, ¿no es cierto? Todo lo que sea crecimiento estimula al desarrollo. Factores de crecimiento, etcétera, factores de crecimiento en el endotelio vascular, crecimiento en hepatocitos, etcétera, todo lo que significa un estímulo para estas células que van a implicar pues el desarrollo mayor. Todo esto ya se conoce y está contraindicado. Una de las cosas que también me llamó la atención fue que hay salbutamol, ¿no? Y dice, si es la dosis normal que se utiliza para el tratamiento específico de la enfermedad, pero esto están utilizando también, ¿no es cierto?, con dosis aumentadas, etcétera, igual que la utilización de diuréticos. Los otros fármacos, anfetaminas, diuréticos, y también lo que últimamente se llama el dopaje genético. ¿Esto qué para qué? Para aumentar el rendimiento atlético. O sea, ya como la industria definitivamente ha comenzado a establecer criterios. ¿Por qué? Porque definitivamente ya estas situaciones que vamos a ver nosotros con las Olimpiadas y estas situaciones, el ganar ya no es un deporte, sino también es propaganda y dinero. Así es. Una de las cosas, muchas veces que esta situación de otros fármacos, etcétera, que tiene que ser todavía, eh, no digo regulado, pero sí determinado, cuando ya se observa pues cierto tipo de atletas, ¿no?, en general, que tienen un rendimiento a veces y a veces no descansan, ¿no? Y, pero como todo esto es mezcla, porque esto es algo que está en la literatura, no es una cosa que uno lo menciona, ¿no? En la literatura definitivamente están hablando de utilizar otros tipos no solamente orina, igual que le mencionaba las drogas en el pelo, cromatografía, etcétera, para determinar en sangre, determinar qué mezclas más hay que pueden ser catalogadas como mejorar rendimiento, la oxigenación, evitar la fatiga, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se sabe ahorita, no? Ya hemos visto nosotros que ha habido algunos deportistas conocidos que han pasado por esta situación. Los controles. Generalmente los controles de estos laboratorios no son únicos, ¿no? Se hace un control a veces comparativo. Los controles de dopaje pueden realizarse dentro y fuera de la competición, eso ya se conoce. Igualito en el fútbol, ¿no? Que no es una novedad. Después de cada partido se escoge, ¿no?, se escoge a qué jugadores van a pasar para la situación de descarte, ¿no?, de dopaje. Y eso es algo que ya se tiene por rutina. ¿Dónde se observa esto? ¿De dónde se va a utilizar
los componentes biológicos para el examen de todo dopaje, como decía, orina, sangre, y también puede ser en el aire expirado, como el alcohol, ¿no? Etcétera. Entonces, estas cosas es laboratorio ya de alto nivel. No es algo que si rutinariamente se hace, pero ya se conoce, ¿no? Ya tiene establecido, ya hay normas, hay leyes. A nivel internacional no se espera que uno le diga ha pasado tal cosa, sino comienzan a discutir. Hay una lista tremenda, estoy revisando, una lista tremenda de componentes nutricionales, componentes de rendimiento, componentes de evitar la fatiga, componentes para la cuestión de altura, el oxígeno, etcétera, o el desarrollo muscular, etcétera, o fuerza. O sea, hay una literatura tremenda en la cual habla de muchos componentes de este tipo. La mayoría, como se menciona, son hormonales. Y ahora el genético. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando corras, lucha legítimamente. Entonces, esto solamente es un esbozo de lo que ya está en la literatura, ¿no? Y lo que sí es necesario determinar de que la mayoría de las pruebas que les he mencionado es lo que generalmente se utiliza para, en este caso, estos deportistas, ¿no? Que puedan haber otras cosas, como yo le mencionaba, también yo le pediría, aparte del rayo X y todo ese electrocardiograma, problemas de esfuerzo, eso no se niega, estamos hablando de laboratorio. Acá yo consideraría que también debería hacerse no solamente el péptido, sino también un AGA y electrolito, que en otros lugares sí lo hacen, ¿no? Como les he mencionado, AGA y electrolitos le hacen. Para valorar pues su manera, su aparato respiratorio, nivel renal, etcétera, que también eso sea un compromiso. Pero esto de aquí es lo que generalmente utilizan para la evaluación de deportistas normalmente. ¿Ok? Ok. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ok. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.